noches. eh, Desde la Sociedad Científica de Investigación Psíquica, La Verdad Te Hace Libre, os presentamos hoy martes otro nuevo programa y hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama el doctor Vicente Arráez. Vicente Arráez ha sido especialista en medicina intensiva, en cuidados intensivos, además un montón de cosas más que he estado leyendo su biografía. Os podéis quedar asombrados de la cantidad de deportes de riesgo que ha practicado. Pero bueno, yo siempre hago una pregunta, me gusta hacer una pregunta porque me interesa la parte humana, ¿no? ¿Cómo a un tal Vicente Arráez con 17, 18 años se le ocurrió meterse como médico internista estaba ya decidido, vino como vino? ¿Qué sucedió para que esto fuese así? Bueno, nunca había pensado ser médico. Bueno, buenas noches Muy y gracias buenas noches. por la invitación. Nunca había pensado ser médico. De hecho, no me caían bien los médicos a esa edad. Pero ocurrió que un verano, justo cuando tenía que ir a la universidad, elegir carrera, un tío mío tuvo un accidente y no había nadie de la familia que lo cuidase. En ese tiempo, pues, tuve que ir a un sanatorio privado que era con monjitas en aquella época. Mi tío se pasó un mes en el sanatorio y yo estuve todo el tiempo cuidándolo con los medios que había cuando tenía esa edad. Y poco a poco las monjitas me iban pidiendo que mientras ellas rezaban yo hiciera cosas en el sanatorio. Y cuando acabé de cuidar a mi tío y me tenía que ir a la universidad, pues una monja con la que había generado muy buen feeling, me dijo, bueno, cuando acabes la carrera y seas médico, ven a decírnoslo. Y yo le contesté, nunca he pensado ser médico, ¿cómo que venga a decírnoslo? Dijo, anda, ¿cómo que no? No, no sabes que eres médico. Yo, pues no lo había pensado nunca. El caso es que me fui de ese hospital y en el coche con mi padre del sanatorio a casa le dije, papá, voy a estudiar medicina. Me contestó, ¿tú estás tonto? Y, pero en ese momento fue la decisión y nunca he tenido dudas. O sea que de ahí me fui a Granada a estudiar medicina. Y luego cogiste plaza en Elche, me has dicho, me has comentado. Sí, luego bueno, hice la especialidad y saqué la plaza, hice la oposición y saqué la plaza en el Hospital Universitario de Elche, sí. Y de internista, ¿te metiste enseguida de cuidados intensivos? Y intensivista, sí, sí, la plaza fue ya para la especialidad, fue para una unidad nueva que se creó entonces, para una unidad de cuidados intensivos. Mi especialidad ha sido esa y siempre he trabajado en cuidados intensivos. Muy bien. O sea, Vicente, que has estado siempre cerca de la gente que hace el tránsito hacia el otro lado. Bueno, en una unidad de cuidados intensivos siempre hay gente que está en peligro de morir, pero la mortalidad en las UCIs está por debajo entre el 11 y el 15%. Mucha menos gente de la que se piensa. Sí que es un lugar de riesgo, pero bueno, con los avances tecnológicos, la formación y los cuidados en una UCI permiten que mucha gente que está en riesgo vital por su enfermedad salga adelante. Vale, vale. Sí, no, me imagino que si no sería un desastre, pero me imagino que sí, que el éxito será, como tú has dicho, mayoría. Pero bueno, no deja de ser que al final vas a tener que estar con gente que está haciendo, a punto de hacer el tránsito, ¿no? Y eso de alguna forma te habrá marcado, ¿no? Digo yo. Bueno, ha constituido pues ahora mismo la mayor parte de mi vida trabajar en este aspecto. Lógicamente estás en contacto con la fragilidad del ser humano, con un nivel muy alto de estrés en la SUCI, porque las guardias son siempre muy exigentes y simplemente eso ha sido mi trabajo
lo he hecho con gusto. En los últimos 15 años, además, pues llevaba la unidad de trasplantes, que todavía dentro de las unidades de cuidados intensivos supone un aspecto que te conecta mucho más con el proceso de morir y con una situación tan peculiar como que alguien que muere permite que otra persona que sí va a morir viva. Entonces esto todavía supuso un cambio todavía más profundo en mi visión de la vida y de la muerte. Sí, sí, claro, por supuesto. Porque, bueno, las últimas investigaciones, no hace falta que yo lo descubra, han llegado a la conclusión de que cuando se trasplanta el corazón, se trasplanta más que el corazón, ¿no? Se trasplantan gustos, se trasplantan sentimientos, se trasplantan un montón de cosas, ¿no? Y eso seguro que a ti te ha ocurrido, que lo has visto, ¿no? Bueno, ahí en todo lo que tiene que ver con la frontera entre la vida y la muerte, también se construye y se proyecta mucho lo que nos gustaría. Desde un punto de vista más simple, cualquier persona que está en su proceso de morir está viviendo una experiencia transformadora. El hecho de que a alguien se le trasplante un órgano que le va a permitir de alguna manera sobrevivir, alargar su tiempo en esta dimensión, eso ya es absolutamente transformador. No necesariamente porque herede las características de quien ha hecho la donación, sino porque la transformación es totalmente profunda en lo que es la dimensión del ser humano que adquiere como otro tiempo aquí en contacto y con una sensibilidad totalmente distinta que le abre no ya a las dimensiones del altruismo, de la solidaridad, de la energía de alguien muy peculiar que le ha donado un órgano perdiendo la vida, sino con todo lo que es común al género humano en lo que es esencial. Lo que suele ocurrir en personas que están viviendo la experiencia de la proximidad de la muerte o la experiencia de su muerte, es que hay una transformación absoluta hacia la espiritualidad, hacia la dimensión de valores esenciales de la persona, y eso supone un cambio tremendo que no solo es por la experiencia del trasplante de un órgano, sino por la dimensión de vivir la experiencia de, del proceso de morir. Sí, seguramente habrás acompañado a mucha gente en ese trance, ¿no? Y incluso seguro que has vivido alguna experiencia tú personal, ¿no? Porque por lo que he podido saber, bueno, no te has jugado mucho riesgo en algunos deportes que has hecho, ¿no? ¿Puedes explicarnos o contarnos eh, cómo se vive esa experiencia cuando la vives personalmente o cuando la vives con otra persona? Bueno, cuando vives experiencias personales que te hacen reflexionar sobre tu vulnerabilidad, pues o ignoras totalmente lo que, lo que se te pone delante y no aprendes nada y piensas que tu poder y tu capacidad para controlar supera cualquier situación y en imbéciles. No, no, perdona, es que ha sido... No me he acordado de quitar el móvil, perdona. Ya está. Decía que nos convierte en imbéciles el no ser conscientes de nuestra vulnerabilidad, no reflexionar y no profundizar sobre ello. Y bueno, en la vida creo que todos tenemos momentos en que podemos tener conciencia de nuestra mortalidad. Y de ahí o aprendemos o hacemos una regresión basada en convertirnos en víctimas y en el miedo. Por mi manera de ser, pues durante tiempo, pues me ha gustado, sin saber por qué, explorar con ciertos deportes, pues explorar eh, probablemente por la juventud y la adrenalina que supone, pues he corrido en coche, he escalado montañas, he buceado, entonces bueno, me ha gustado volar, todo eso como algo que forma parte de no conformarte con los límites que
asumimos habitualmente en la vida cotidiana. Pero quizás sobre todo el riesgo mayor de todos es haber decidido ser médico y vivir la experiencia de hacer guardias en una UCI, porque eso te conecta mucho más allá de tu propia experiencia personal, te conecta con el sufrimiento de los demás y con el papel que puedes jugar más allá de ti mismo y eso pues es lo que permite entrar en otra dimensión. Por supuesto, lo entiendo perfectamente. O sea, no hay mayor satisfacción que ser útil a los demás, está clarísimo, ¿no? Y bueno, has escrito un libro que se llama La muerte y el morir, ¿no? Es a raíz de todas esas experiencias que has vivido en la UCI. Bueno, durante los últimos 16 años empezamos a organizar, desde hace ya 16 años, unas jornadas en el Hospital de Elche y en colaboración con el ayuntamiento y algunas empresas que nos ayudaban, organizamos las primeras jornadas sobre el tema de la muerte y el morir, como una forma de acercar la dimensión científica a la sociedad y a todo lo que supone para la sociedad el poder aprender de algo que normalmente es un tabú, se ignora y se trata de dejar fuera del ámbito de lo cotidiano. En esas jornadas, pues empezamos a invitar a personajes importantes que habían ido tocando todos los temas que tienen que ver con el morir, que en realidad pues tienen todos que ver con el vivir. Y en estos 16 años pues hemos hecho unas jornadas en noviembre que se han llamado La muerte y el morir. Dentro de esa evolución pues dirijo, soy presidente de una fundación que se dedica al acompañamiento al proceso de morir con esa visión de acercarnos a desde la noción de trascendencia, de exploración de todo lo que es la conciencia no localizada en el cuerpo biológico. Y dentro de todo eso, pues con el grupo de gente que llevamos mucho tiempo trabajando, decidimos hacer un libro que se llamase como Las Jornadas y que abordase desde todos los puntos de vista lo que es la visión de la muerte y el morir como una manera de aprender a vivir. Cuando alguien me pregunta por qué coger un tema tan dramático, siempre contesto lo mismo. Yo soy una persona que vivo bien, que me gusta vivir bien. Y para mí el hablar del morir es una forma de aprender a vivir mejor, porque como ya sé que me voy a morir, pues no voy a perder el tiempo. Cuando llegue, pues estaré preparado y sobre todo habré vivido plenamente cada instante. Surgió el libro, es un libro en la que hay pues muchos colegas que trabajamos en la misma línea y es un libro que está interesando mucho, que se está difundiendo y que a pesar de que decían que el título no era atractivo, pues va a salir ya la segunda edición y está siendo, bueno, yo creo que nos conecta mucho con lo que la sociedad también necesita para poder desmitificar un tema que no es tan terrible. Sí, sí, porque además es que es verdad que es como un tema tabú, es verdad que nadie quiere hablar de ello, es verdad que incluso se ignora las experiencias que el propio enfermo está viviendo, como diciéndole que no, que esos son efectos de los medicamentos, etcétera, etcétera. Y lo que la gente no sabe es que, bueno, voy a hacer un paréntesis pequeñito, siempre me gusta comentarlo. Ya desde 1900 la cuántica demostró con unos experimentos que somos materia y energía a la vez, somos duales, o sea, la materia se reincorporará en la materia de la que está hecha la vida, pero la energía ni se crea ni se destruye, según Lavoisier, y ese principio aún vale, aún es válido. Ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, quizá en el periodo de muerte hay un desdoblamiento en el sentido de que el ser humano es capaz de expandir la conciencia y empieza a ver y empieza a entender cosas que el ser humano normal, en condiciones normales, no puede percibir ni puede ver, ¿no? Y de alguna forma,
el diálogo siempre con el paciente era como que estaba alucinando, ¿no? Y realmente eso lo habrás vivido tú, seguro, claro. Sí, en el libro, que tiene como tres partes, una referida a la historia y la evolución social del- y antropológica de la visión de la muerte, una parte que tiene que ver con lo práctico de esta dimensión, con todos los aspectos como el duelo, los cuidados paliativos, la comunicación en estas situaciones, y una tercera parte que aborda el tema de la conciencia no localizada y todo lo que es la evolución de la ciencia, desde la ciencia materialista a la ciencia actual, en el que, bueno, pues hay mucho por explorar, pero la física cuántica ya habla de que la realidad, lo mismo que decían las tradiciones antiguas, las tradiciones tibetanas sobre todo, hablan ya de que somos energía y bueno, la realidad es una cosa que construimos a cada momento con nuestra mente limitada y que nos vale para esta dimensión. Pero hay otras dimensiones que están ahí y con las que compartimos espacio cuántico fundamentalmente. Entonces, hay gente como Lujan Comas, Pim Van Lommel, Peter Fenwick, gente que ha participado en el libro y yo mismo que trabajamos mucho también con esa visión energética del ser humano y de hecho pues estamos haciendo desde la fundación, estamos haciendo una investigación importante en estos momentos sobre las experiencias que han tenido personas con un fallo cardíaco, que se les ha parado el corazón y han estado en muerte cerebral, las experiencias que han tenido cuando se las ha reanimado y han vuelto otra vez a esta dimensión. Estamos haciendo un estudio de cerca de más de 600 personas que han tenido una parada cardíaca, analizando cuál ha sido, por un lado, las experiencias que han tenido al entrar en otro nivel de conciencia y, por otro lado, qué cambios se han producido en su vida después de tener una experiencia cercana a la muerte. Sí, es curioso porque a mí son temas que me apasionan y por eso de alguna forma quizá esté aquí. Y la verdad es que lo que más me apasiona es, fíjate, la gente solemos vivir, o solía, yo me incluyo por no excluir a nadie, solemos vivir eh, todo el tiempo intentando no morir. Y en realidad lo que hacemos es que no vivimos, ¿no? Y estas personas que han tenido esta experiencia vienen con el sentimiento de que no hay miedo ya al morir y entonces han aprendido a vivir, tienen unos valores completamente diferentes. ¿Tienes alguna anécdota o alguna vivencia que puedas contarnos sobre este estilo? Bueno, hay experiencias sobre estas experiencias cercanas a la muerte. Por un lado, decir que estas experiencias no solo ocurren en una situación cercana a la muerte, sino que se pueden presentar en muchos momentos de la vida. Lo que pasa es que no las valoramos, las ignoramos, pero esa conexión con una conciencia no localizada en el cuerpo, con momentos de expansión de la conciencia, ocurren a lo largo de la vida y hay prácticas que pueden permitir tener este tipo de experiencias, de situaciones. Hay pues montones de experiencias que normalmente los enfermos no te cuentan porque temen que se les diga que se les está yendo la cabeza. Pero bueno, me acuerdo de un enfermo que en la UCI, que cuando voy a pasar visita, habíamos generado una relación de comunicación buena y me pregunta, doctor, ¿usted cree en los fantasmas? Le pregunto, por qué me dices eso? ¿Por qué me lo preguntas? Mira, se lo voy a contar. Dice, pero porque no sé si usted lo ve, pero desde hace unos días hay yo veo ahí en esa pared que vienen dos señoras con un hábito negro que no las conozco y se quedan ahí paradas mirándome y sé lo que quieren. Era un señor que estaba muy grave
y que estaba viviendo su experiencia cercana a la muerte. Entonces sé lo que quieren, pero no quiero irme con ellas. Usted las ve, pues hablamos de que la percepción puede ser distinta porque la sensibilidad es distinta, pero pudimos hablar de eso y durante varios días pues seguía teniendo la misma experiencia. Era un señor que estaba absolutamente lúcido. No había ninguna cuestión de que ni por la medicación ni por que se estuviera yendo la cabeza o teniendo alucinaciones, no corresponde a esa visión. Un día me dice, doctor, hoy han venido estas señoras, pero vienen vestidas de blanco. Les he dicho que no me quiero ir con ellas y ya no han vuelto. Bueno, pues es un caso. Hay más de este tipo, podría contar, pues muchos. En muchos casos, cuando son enfermos que están en UCI, entonces siempre hay eh, motivos desde el punto de vista médico convencional para hablar de que se están produciendo alucinaciones. Y es importante diferenciar las alucinaciones de las visiones que hay en torno al proceso de morir. Las alucinaciones tienen, en general, hacen que la persona se identifique con lo que está ocurriendo y suelen tener un componente mucho más distorsionador, suelen ser más terroríficas, mientras que las visiones suelen ser en un escenario de calma en que la persona siente que está viendo algo pero no se identifica con lo que está viendo y generan un escenario absolutamente de calma y tranquilidad. Y esa es una cuestión importante. Normalmente los profesionales, los médicos, no estamos entrenados para poder tratar algunas cosas y todo lo que no se puede pesar, medir y contar, pues es incómodo y la tendencia es a meter todo en el mismo cubo y eso a veces impide explorar todo lo que significa para una persona que por la situación en que está de rotura de los canales de percepción por los sentidos habituales puede conectar con una dimensión diferente, puede ser algo interesantísimo permitir, cuidar que se produzca esa conexión con esa otra dimensión y, y poder establecer un diálogo tranquilamente así. Hay otro caso de una señora con una demencia senil muy avanzada que me llamó su hija para que la viera, porque estaba ya muy al final, y esta señora ya no conectaba, no conocía a su hija. Y el caso es que nos pusimos a hablar y me empezó a contar cosas y estableció una conexión conmigo que su hija psicóloga, todo el rato me decía, de verdad que no estaba así, de verdad que no conectaba con nada, de verdad que no podía hablar. La señora me contó cómo había sido la relación con su marido, cómo se habían separado, cómo había sido su vida, cómo era de feliz y lo contenta que estaba. Y, y bueno, entre las anécdotas pues me decía que su marido siempre la había tratado muy bien, que se había ido con otra, pero que con ella seguía cuidándola y que todos los meses le pasaba un sueldo y que y le pregunté, ¿y cómo llevas tú que tu marido se fuera con otra? Y dice, ay, pues mira, si él es feliz así, pues yo me alegro de que esté bien. Estos son cosas que ocurren cuando se entra en otra dimensión en que todas las cosas que tratamos de aprender, de sujetar, de defender en esta dimensión tan limitada, pues se vienen abajo y nos libera de todos los patrones que tenemos, todos los prejuicios, y es algo que es muy interesante explorar. Y el proceso de morir es una etapa especialmente interesante para explorar esa dimensión. Sí, sí, además bueno, es una fuente de aprendizaje total, ¿no? De aprendizaje de lo que hay en esta vida y lo que hay realmente más allá, ¿no? Digamos que así
de alguna forma la cuántica está llegando a la conclusión de que somos materia que está habitando energía que está habitando una materia aquí para experimentar, y que luego cuando acaba esa experiencia sueltas la materia y simplemente pasas a otra dimensión. Y entonces, cuando se está llegando al punto final, la gente empieza a ser consciente de todo ello, y efectivamente las alucinaciones generan mucho estrés para la propia persona, y en cambio las vivencias son muy plácidas y muy tranquilas, ¿no? Y es una diferencia muy clara, ¿no? A mí también me apasionan estos temas, me encanta, y me doy cuenta que simplemente es un fenómeno que no es tan extraño, y es porque el ser humano tiene la capacidad de expandir la conciencia, y no se sabe por qué razón en esos momentos se expande en el lecho de muerte, se expande en las experiencias cercanas a la muerte, y se expande también cuando uno tiene un accidente y en un momento dado, en fin, y como tú muy bien has dicho, y a veces en situaciones normales y naturales también se expande la conciencia, hace como un chispazo, y entonces abarcas y ves mucho más de lo que realmente habitualmente se ve, ¿no? Y es la dimensión espiritual del ser humano que la ciencia ahora la estudia y liga con todo lo que son las tradiciones. Siempre hablar de espiritualidad no tiene nada que ver con religiones ni con creencias. No, no, Tiene que ver con esa dimensión estoy de acuerdo contigo. energética que trasciende los niveles materiales biológicos y te conecta con el uno, el todo, la divinidad, da igual como se le llame, pero esa dimensión espiritual se manifiesta en muchos momentos, y especialmente en ese proceso de morir, en que uno va a disolver lo material para entrar en una conciencia expandida. Sí, es curioso porque además la gente que lo ha vivido, porque ha tenido una experiencia cercana a la muerte, porque ha estado al otro lado, lo curioso es que pierde totalmente el miedo. O sea, saben lo que hay y ya vienen aquí a disfrutar, a vivir, a compartir. ¿Por qué? Ya no hay miedo ni tampoco el sentimiento de ¿y cuándo me iré? No, 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 en absoluto. Eso es leyendo y leyendo y leyendo experiencias, te vas dando cuenta que tienen un patrón muy similar todas, y luego aparte es que la gente que viene cambiada completamente. Eso también lo has vivido tú. Sí, es justo hacer la transición entre la lógica racional materialista que siempre busca una relación causa-efecto y vivir la experiencia de una realidad expandida en la que no hay nada que perder, no hay nada que sujetar. Antes hablabas de los seres humanos que tratamos por todos los medios de agarrarnos a la vida y sobrevivir. Hay una parte de nuestra dimensión biológica que hace que nuestro cerebro, el cerebro primitivo, el cerebro reptiliano, el cerebro primario, siempre tenga respuestas instintivas para proteger el cuerpo, y siempre se mueve de una forma tan simple como que nos movemos para reproducirnos, para buscar comida o para huir del peligro. Y eso es una dimensión que está metida dentro de nuestro cuerpo. En los seres conscientes, el ser humano tiene la capacidad de, con lo que ha desarrollado otros aspectos del cerebro, de la mente, de la inteligencia, de la conciencia, pues puede trascender esta tendencia primitiva a querer sobrevivir desde el punto de vista material y trascenderla entrando en esa otra dimensión. Lo que pasa es que normalmente, si no trabajamos para conectar con esos niveles, llamémoslos superiores, pues priman, aparecen los niveles instintivos, los niveles primarios, que son los que nos condicionan y ponen en marcha mecanismos defensivos siempre. Y eso pues es algo que como seres humanos pues tenemos la oportunidad en esta vida de no quedarnos ahí, de llegar más lejos y de simplemente entender que el miedo está ahí para recordarte que eres vulnerable, pero no para reaccionar simplemente pensando que protegerte es controlar todos los fenómenos que entran en contacto con nosotros. Aparte de que es inútil, simplemente alimenta más el miedo cuando
hay un fracaso siempre en lo que podemos defender. Y estamos en una época que esta pandemia, este virus que ha llegado, lo pone muy en evidencia. Todo lo que es primitivo, todo lo que son también valores y recursos trascendentales. Y en ese sentido, pues estamos viviendo una época de crisis de la que podemos aprender mucho para transformar el mundo que tenemos. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no le diría, yo le suelo decir que es una etapa muy singular, ¿no? Se nos ha presentado una etapa muy singular. Nos hemos metido en un acelerador de aprendizaje, y yo lo siento así, y podemos aprender un montón de cosas de todas estas experiencias. Y simplemente creo que el trabajo que hacéis es increíble. El trabajo de la fundación tuya es increíble. Preparar a la gente para que sea más humana y trate realmente con humanidad, con comprensión, las vivencias que está teniendo las personas es mágico. ¿Por qué? Porque realmente, precisamente, a nadie le gusta que se rían de él. Y realmente cuando alguno que te está contando algo con toda el alma le dices que no, eso son tonterías, en realidad estás ofendiéndolo, ¿no? Y en realidad, como tú dices, como lo está viviendo y es real, es más real que el mundo físico, pues entonces le ofende de alguna forma el que le digas que eso es una tontería, ¿no? Cuando él sabe a ciencia cierta que eso es la verdad que está viviendo. El trabajo que hacéis en la fundación realmente es para acompañar, para preparar personas, para acompañar en el duelo y para acompañar al moribundo en el lecho de muerte, ¿no? Sí, el objetivo fundamental es el acompañamiento al proceso de morir, sobre todo desde la Fundación, en esa visión que estábamos comentando, trascendente de la espiritualidad laica, de la espiritualidad entendida como la expansión de la conciencia. Entonces esa es la dimensión de acompañamiento en la que trabajamos con la persona en proceso de morir y con todo lo que tiene que ver con la formación, tanto de profesionales como de eh, personas. mmm, Todos somos moribundos, entonces todos tenemos algo que podemos trabajar para poder acompañar y para saber que nos va a tocar también que nos acompañen. En ese sentido, pues tenemos programas de formación. Ahora estamos poniendo en marcha un programa online para esta época, un programa de expertos que además pues llegará mucho a Latinoamérica también. Y, y bueno, en todo este tiempo hemos hecho también mucha formación de forma presencial. Y aparte de la Fundación Meta dedicada a esto, pues hay otro servicio a través de la humanización de los cuidados intensivos, que es una, también una sociedad de UCI con H, de humanización, que también tiene una proyección tremenda trabajando en el aspecto sanitario y que en esta pandemia pues está teniendo un trabajo tremendo. Sí, sí, me imagino, me imagino. Oye, por cierto, como estamos en el programa de la sociedad científica, ¿cómo llegó a ti la sociedad? ¿Cómo se te presentó? ¿Cuál fue el atractivo que le viste? La verdad es que no sé cómo me llegan las cosas, me llegan cuando me tienen que llegar y no me preocupo de cómo llegan. Hay cosas que simplemente, a ver, me muevo ya mucho por intuición. Hay cosas que ves que conectan, que están en una línea, que tienen una coherencia y, y no me preocupo de la manera que ha llegado porque eh, en este punto hay como muchos filtros para poder conectar con todo lo que ahora te bombardea a través de las redes, a través bueno, de preguntas continuamente. Ahora me están llegando pues de todos los tratamientos esotéricos que se ponen en marcha con el virus, pues hay un montón de gente que pregunta, ¿a ti qué te parece esto? Y llegan pues muchas cosas. Y en ese caso las cosas se filtran solas.
cuando llegan, sí que es verdad que cuando entras en contacto con algo que merece la pena, pues se abre una ventana más al mundo y por ahí pues acabamos compartiendo experiencias y cada uno desde donde está pues expandiendo lo que cada uno puede compartir desde la experiencia. No sé cómo llegan, pero esta semana me han llegado una entrevista de Cuba que, que no sé cómo ha llegado de un periódico cubano. Luego, pues esta tarde he estado con un Zoom desde México, también para alguien que también lo está difundiendo en redes. Entonces, cuando llegan cosas, a veces simplemente miro de qué se trata y a partir de ahí, pues seguimos adelante compartiéndolo o hay cosas que ves que no te interesan especialmente o no tienes tiempo. Y en eso confío mucho, en que la posibilidad se da cuando se tiene que dar. Y si no puede ser, pues no puede ser. Efectivamente, sí, yo también siento así. Las cosas llegan y de repente llegan cuando tienen que llegar. Y evidentemente el mundo está cambiando, la sensibilidad del mundo y del ser humano están cambiando y es lógico que te pregunten por qué, porque la gente, la sensibilidad, yo creo que hay una sensibilidad sobre todo en investigar sobre lo que hay al otro lado, ¿no? Sobre el paso de aquí al otro lado, ¿no? Y en ello la sociedad científica entiendo que cumple una función genial porque hay un montón de trabajos, estáis vuestros trabajos sobre las experiencias cercanas a la muerte, están las experiencias de las personas que hacen, expertos que trabajan en regresiones, también utilizando la expansión de la conciencia, están la transcomunicación experimental, hay un montón de actividades, todas interrelacionadas, para cada vez hacer el velo más estrecho entre este lado y el otro. Bueno, evidentemente también uno puede llegar a una experiencia simplemente por vivir al lado de otro que la está viviendo, ¿no? Que son las experiencias compartidas, ¿no? ¿Has tenido algo así parecido? Porque claro, a mí me parecen muy interesantes porque si por alguna casualidad el que está tratando con el enfermo tiene sus dudas, podría achacarlo que hay una hipoxia, o sea, que hay una falta de oxígeno en el cerebro, pero claro, el que está acompañando ni ha tomado medicamentos, ni está medicado, ni tiene falta de oxígeno, entonces el hecho de que la viva también dice mucho, ¿no? Sí, ahí también, como en la física cuántica, ya hay ciertos aspectos que se conocen y se estudian y hablar de la sincronicidad pues es una cosa que no es solo una opinión, sino que hay ya evidencia científica también para hablar de estos aspectos. Hay experiencias que, de este tipo, pues recuerdo un caso también de la UCI de un enfermo que murió y habíamos estado haciendo pues el trabajo de despedirlo con la familia que estaba al lado y una enfermera que venía para hacer las radiografías con el equipo portátil de rayos por la UCI, pues al pasar por delante del box donde estaba este enfermo, eh, de pronto yo estaba aparte y de pronto veo que esta chica, esta enfermera, de pronto se para, se sienta en un sillón que había más cerca de mí y se pone a llorar, pero con un llanto dulce. Y le pregunto, ¿qué sientes? ¿Qué te está pasando? Dice, ay doctor, no sé lo que me está pasando, pero de verdad que estoy muy bien, aunque me vea que estoy llorando, estoy muy bien. Pero mire, al pasar por delante de la cama de esta familia y de este enfermo que veo que se ha muerto, me ha dado una cosa por dentro, como si se me hubiera abierto el pecho y me suben las lágrimas y me he tenido que parar. Pero yo no lloro nunca y de verdad que estoy muy bien, pero me ha pasado algo que no entiendo, que no sé explicar, pero que ahora mismo es como si flotase, si algo inexplicable y solo repetía, pero de verdad que estoy muy bien y no sé qué me ha pasado. Entonces,
son casos de situaciones así en que hay esa sincronicidad con una experiencia energética que envuelve a todos los que están alrededor. De estas experiencias, pues tenemos muchas simplemente cuando uno abre la mirada para observar qué ocurre. Porque si uno lo quiere interpretar desde lo racional conocido, siempre se va a quedar en la anécdota que no te lleva a ninguna parte, en buscar una relación causa-efecto. Cuando de verdad hay una expansión del ser, de la conciencia, no necesitas, ni siquiera necesitas explicarlo, porque simplemente como experiencia sabes la dimensión que tiene y de alguna forma puedes disfrutar de algo que está ocurriendo y que es algo que cuando ocurre es contagioso, se comparte con quien está alrededor, aunque no entienda lo que está pasando, aunque le quiera dar explicaciones, aunque luego lo niegue, aunque lo quiera interpretar en un lenguaje que le quite importancia, sin darle más importancia, tiene una riqueza tremenda y bueno, pues hay tantas situaciones que tienen que ver con lo cotidiano a la hora de todo lo que hay alrededor del proceso de morir. Peter Fenwick ha escrito un libro extraordinario en el que ha recogido toda la cantidad de manifestaciones materiales que ocurren en torno a la experiencia en el proceso de morir. Y ha recogido y ha estructurado pues lo que cambian aspectos como relojes, como puertas, como, como todo lo que es materia pura, lo que expresan los animales a la hora de sentir la experiencia de lo que está ocurriendo. Son cosas que no les damos mucho valor y que son extraordinarias. Vamos. Mi padre, cuando murió, el día de antes, mi padre le tenía mucha manía a los perros, de siempre, y no dejaba ni los tocaba ni dejaba que se acercasen. El día antes de ponerse mal para morirse, me encontré un cachorro de pastor alemán recién nacido que se estaba muriendo. Y en la chimenea de casa lo metí en una caja de zapatos y lo puse ahí a calentarse. Mi padre, que nunca se había acercado a un perro, estuvo toda la noche preocupado de qué le estaba pasando, si podíamos hacer algo. El pobrecito perro que se estaba muriendo. Mi madre decía, qué raro está tu padre, que nunca se acercaba a un perro y fíjate cómo está con ese perrito que se está muriendo. Bueno, al día siguiente mi padre me dijo que se iba a morir y no tenía ningún problema especial para morirse, pero la llevé al hospital por un problema de la vista, un problema pequeño de la vista. Se quedó en el hospital, hizo un ictus y se murió en 2 días. Y siempre esa experiencia previa de cambiar la sensibilidad y conectar con el animal muriéndose y la muerte fue algo que además en el coche de mi casa al hospital pudimos hablar de que se iba a morir. Y en ese momento no tenía nada que supusiera que tenía riesgo para morirse. Sí, pero quizá la experiencia cercana del perro que estaba a punto de morir le abrió el sentimiento y le abrió la certeza de que él sabía que se iba. Fue una cosa clarísima y que todo está conectado. Los animales tienen una sensibilidad tremenda y una actitud también ante la muerte diferente, porque cuando les llega el momento no intentan alargarlo un poco más, sino que simplemente se abandonan, se dejan ir y eligen el lugar para morirse. Y ya está. Sí, sí, sí. Eso es cierto, es una anécdota que sí que he oído por muchas. Aquí yo vivo en un pueblo y sí que la he oído muchas veces, que el animal no pelea, simplemente se deja ir, se abandona y busca un sitio en el que él está a gusto para morir. Bueno, soy Vicente el hombre del tiempo, pero no porque entienda de nubes ni nada, sino porque el tiempo se está acabando. Y entonces, eh,
Sí que me gustaría alguna anécdota curiosa que hayas vivido tú personalmente. ¿Tú has vivido alguna experiencia personal? Muchas, muchas también a nivel personal, pues hay una cosa que me pasaba de pequeño y que no la podía contar, y es que había días, no sé de qué edad, pero de menos de 10 años, muchos días cuando me iba a levantar de la cama, una parte de mi cuerpo se levantaba y había otra parte del cuerpo que se quedaba en la cama, sobre todo. Y eso me angustiaba. En un momento no sabía cómo manejar esa situación. Eh, Pensaba que si es que no me había despertado del todo, pero cuando observé lo que me estaba pasando, esto desde muy niño, pues eh, al principio se lo conté a mi madre y entonces me llevaban al neurólogo. Claro. Me iban a poner inyecciones de vitaminas y aprendí a callarme aquella historia. Y aprendí a cómo algo que después, cuando aprendes lo que tiene que ver con el desdoblamiento de, de tu cuerpo energético, pues lo reconoces, lo vives y lo integras en tu evolución, pues aprendes a aceptarlo y manejarlo como una cosa natural. Pero durante un tiempo aquello me generaba angustia, pensaba eso, que me pasaba algo y lo vivía como una experiencia con temor. Lo que pasa es que por las circunstancias, por ser muy curioso, por desde entonces empezar a leer y poder aprender de estas cosas, pues son cosas que no se han quedado inhibidas, sino que es algo que ha formado parte también, que me ha permitido poder reconocer desde experiencias así, pues poder acercarme a explorar otros territorios. En ese sentido, para mí, la meditación y todo el entrenamiento con la meditación es algo que permite profundizar en estas experiencias de expansión de la conciencia y es algo especialmente enriquecedor para cómo vivir bien lo que dure la vida y para acercarnos al momento de cuando este cuerpo se disuelva, pues hacerlo con tranquilidad y con la sensación de haber dado todos los pasos cuando tocaban. Muchas gracias, Vicente. Me ha parecido de verdad, una conversación apasionante. He disfrutado un montón, es un tema que me encanta. ¿Tú recomendarías a los profesionales que se arrimasen a la sociedad científica, que estuviesen eh, apoyados por ella y que se convirtiese en un único grupo, me refiero, en un trabajo único, unido, en relación a todo esto? Bueno, hay un movimiento en el mundo entre los profesionales en el que estoy trabajando también, que no sé si conocen la Galileo Commission, y ahí justo en el mundo de los profesionales hay una asociación para científicos por la ciencia no convencional, no paramétrica, que dirige David Lorimer, que está gente como Vasily Bossios, como Pim Van Lommel, como Rupert Sheldrake, Grayson, todos los popes que han explorado esta dimensión. Entonces, creo que cada vez hay más profesionales que tienen interés por explorar y acercar simplemente al lenguaje científico lo que es una evidencia en la experiencia de personas abiertas. En ese sentido, creo que la sociedad vuestra y esta sociedad de la que estoy hablando, pues tienen procesos convergentes también y muchos puntos en común, tanto para la investigación como para la difusión y para atraer a un lenguaje científico todo lo que son las experiencias de la ciencia no basada en la evolución materialista, que tiene mucho que ver con el campo de la física cuántica. Hay gente en este grupo como Erwin Laszlo, que ha sacado un libro sobre
sobre la realidad, la estructura de la realidad, que es un libro muy interesante también. Y bueno, estoy aprendiendo de esta gente y estamos en ello. Está claro, la vida nunca se sabe suficiente. Somos quizá, sabemos de algún tema y somos ignorantes de otros. Y entonces la vida es un aprendizaje continuo. Muchas gracias, Vicente. Muchísimas gracias. Muy agradecido de que te hayas prestado a esta entrevista. Ha sido para mí apasionante. Ha sido, no sé, como un curso acelerado porque tienes una capacidad de transmitir muy, muy bonita. Gracias por haber participado. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Espero que os haya apasionado como a mí el programa. Y simplemente me despido de todos vosotros desde la Sociedad Científica de Investigación Psíquica a través de La Verdad Te Hace Libre. Hasta el próximo martes, que seguramente tendremos otro invitado. Gracias, Vicente, y gracias por haber estado. Un abrazo. Nos vemos. Gracias.